dejar con ustedes a Priscila Nowajewski y su charla El boom de las ciencias planetarias y el New Space. Quiero darles las gracias por la invitación. Esta era una invitación que estaba pendiente desde principios de año. Y bueno, obviamente saludar a Peter, que anda por ahí, creo que lo vi entre los espectadores, y también a Natalia, los organizadores del evento, porque he visto todo lo que ha tenido que pasar para que realmente lleguemos a este momento. Yo les vengo a contar sobre algo que estoy de a poco metiéndome en este mundillo del New Space, y les vengo a contar también sobre las ciencias planetarias y este nuevo concepto que está apareciendo ahora que se llama New Space. Y primero que nada les quiero contar de qué hablamos cuando hablamos de ciencias planetarias. Y es el estudio de los cuerpos celestes que orbitan las estrellas, con un enfoque particular en nuestro propio sistema solar. Esto incluye estudiar la formación y evolución de los planetas, las lunas y los anillos que las orbitan, y otros cuerpos más pequeños como los asteroides y los cometas. Esto lo saqué de un Nature, y en el fondo lo que está diciendo es que nosotros tenemos que entender, podemos entender cómo funcionan, digamos, los planetas cuando están y vemos la interacción que hay en el ambiente también. Aquí les muestro unas fotos de la Tierra. De hecho, la primera y la segunda, la de la izquierda y la del centro, fueron tomadas por Juno, que es la última misión espacial que se envió a Júpiter. Y Juno, en su camino a Júpiter, tomó una foto de la Tierra, y se puede ver, de hecho, una parte de Sudamérica ahí. ¿Y por qué les pongo esta foto? Porque cuando nosotros estudiamos otros planetas, tenemos que enfocarnos en nuestro planeta para poder entender qué pasa en los otros planetas. No es que porque empecemos en uno y en otro obviamente tenemos distinta información, pero necesitamos una base científica o una base conocida de donde apoyarnos para poder entender los procesos que están ocurriendo en otros planetas. Y la fuente principal de información que tenemos finalmente es la Tierra. Por lo tanto, hay procesos muy similares que vemos en la Tierra que también ocurren en Júpiter y que ocurren en Saturno, e incluso ocurren en planetas extrasolares. Por lo tanto, la Tierra es nuestro principal laboratorio para poder entender otros planetas. La gran pregunta es, ¿cómo estudiamos un planeta? Entonces, yo les quiero mostrar un poco pensando en el caso de Marte. Marte tiene características bastante complejas. De hecho, van a ver lo complejo que es poder llegar a otro planeta, nosotros humanos llegar a otro planeta, y van a ver de que, por ejemplo, hay ciertas similitudes, sí, que, por ejemplo, el año dura más o menos el doble de lo que dura en la Tierra, las temperaturas, al contrario de lo que uno se imagina, la temperatura en Marte es muy, muy baja. De hecho, las temperaturas globales, todo el planeta, si uno hace un promedio, es de alrededor 60 grados Celsius, bajo cero aproximadamente. Entonces, eso de hecho muestra que en los polos hay dióxido de carbono congelado, ese es el punto de congelación del dióxido de carbono. Por lo tanto, ya no lo tenemos en el aire como en forma de gas, sino que lo tenemos en forma sólida. Hay varias cosas que tenemos que entender de Marte. En su caracterización principalmente tenemos que entender de que también es un planeta que es un poco más chico que la Tierra, en diámetro es casi la mitad de la Tierra. Y para entender cómo son los procesos en un planeta, tenemos que usar distintas ciencias para poder entender qué está pasando. Nosotros principalmente, estas son algunas, pero nosotros principalmente en la Fundación nos preocupamos de estudiar planetas desde la astronomía, desde las ciencias atmosféricas, la mayoría somos meteorólogos, y también desde la geología. Cada una de estas áreas, y estas son solo 3, para poder entender cómo es la evolución de la vida y si es que puede proliferar la vida en otro planeta, necesitamos agregar también la biología, también la química, y hay otros procesos internos que también se tienen que cubrir a través de otras áreas de la ciencia. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de ciencias planetarias, estamos hablando de un área que es tremendamente compleja, es interdisciplinaria, y no es una sola cosa, no es solo que la astronomía estudia el planeta. De hecho,
la astronomía nos ayuda a entender que el planeta está en constante cambio, está en un ambiente muy, muy caótico. De hecho, aquí puse esta imagen que es como bien llena de cosas, porque en el fondo tenemos que entender que Marte está afectada por la actividad solar, o sea, la cantidad de radiación que está llegando desde el Sol y también de otras fuentes externas. Hay un estudio que salió hace poco tiempo que dice de que en la Tierra, una de las extinciones masivas que ocurrieron fue por la gran cantidad de radiación que llegó a la Tierra, y que fue tanto que de hecho extinguió a los animales que habían en ese momento. Entonces imagínense que el espacio es un lugar lleno de radiación. Y además tenemos perturbaciones gravitacionales. Tenemos Júpiter, que Júpiter finalmente nos viene a ayudar un poco a que a la Tierra no nos caigan los meteoritos. Viene a ser como un escudo finalmente frente a toda esta rocas que andan en el espacio, pero el espacio es muy inhóspito y sobre todo tiene radiación y tiene perturbaciones gravitacionales. Por lo tanto, en cualquier momento una pequeña perturbación puede hacer que impacte, por ejemplo, un meteorito a un planeta. Y Marte tiene bastantes problemas con eso, porque al no tener un campo magnético como la Tierra, la cantidad de radiación que llega desde el Sol es muy elevada. Por lo tanto, está al descubierto, digámoslo. No basta solo tener la atmósfera, sino que también se necesita tener un campo magnético que esté envolviendo el planeta y de esa forma genere un escudo frente a la radiación. Otra forma de estudiamos los planetas, no es solamente que su distancia a la estrella o que el planeta está posicionado en cierta órbita, sino que también tenemos que conocer los procesos internos. Y ahí es donde viene la ciencia atmosférica, porque la meteorología, que es la ciencia que estudia el estado de la atmósfera diariamente, nos permite conocer y entender los procesos que se producen en la atmósfera de los planetas. Entendamos un poco que a través de los viajes espaciales, cuando nosotros salimos de la Tierra, tenemos que cruzar la atmósfera de la Tierra. Por lo tanto, tiene un papel crucial para los lanzamientos de los cohetes espaciales. De hecho, la atmósfera determina las condiciones de temperatura y de presión que tiene un planeta, y además, y esto es física, es termodinámica, a su vez determina las fases y los estados de los materiales. Por ejemplo, si es que están en sólidos, líquidos o gaseosos. Tal como yo les decía recién, en la Tierra nosotros, porque tenemos distintas condiciones de presión y temperatura, tenemos el dióxido de carbono en estado gaseoso. Pero en Marte, dada la temperatura y la presión en Marte, lo tenemos en estado sólido. Por lo tanto, también hay que replantearse el hecho de tener una atmósfera, porque eso podría eventualmente afectar a las propiedades mecánicas que tienen los materiales en el momento de fabricar los cohetes. ¿Qué materiales vamos a usar? Y cuando nosotros ya llegamos al otro planeta, tenemos que entender que también tenemos que cruzar una atmósfera. Cuando pensamos en Marte, Marte tiene una atmósfera delgada, por lo tanto, ya es más difícil también pilotear, por ejemplo, un avión, un helicóptero. Ya va a ser mucho más difícil porque la atmósfera es mucho menos densa de lo que nosotros estamos acostumbrados en la Tierra. Por lo tanto, ahí ya tenemos una complejidad adicional. Otra cosa que nosotros tenemos que entender es que hay procesos internos en el planeta. Una vez que nosotros nos bajamos del cohete y llegamos a la superficie de Marte, tenemos que lidiar con muchas cosas. Tenemos que lidiar sobre todo, y el gran problema, además de la radiación que está llegando, son las tormentas de arena que se dan cada cierto tiempo. Imagínense que esto es como si fuera una ola. Esto es una imagen real de una tormenta de arena tomada por la misión Mars Express de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, y fíjense que viene como una especie de ola tapando la superficie. Eso es arena. Y es tan complicado tratar con la arena en Marte que de hecho las últimas fotos del Curiosity, después de Curiosity se perdió completamente la conexión con Curiosity, está en hibernación, porque el polvo, la última tormenta de arena tapó de polvo los paneles solares, por lo tanto ya no se pudo recargar más y entró en hibernación. Y esta es una foto, una imagen que alcanzó a sacar, que muestra la diferencia en el mismo lugar sin tormenta de arena y con tormenta de arena. Entonces imagínense que esto realmente es tan intenso y que de hecho llega a tapar globalmente todo el planeta. Entonces, hay cosas, hay eventos atmosféricos que son tremendamente importantes en la exploración espacial cuando nosotros pensamos en el asentamiento humano
en Marte. Y obviamente la geología también es muy importante porque la superficie del planeta nos indica los posibles cambios que pueden estar ocurriendo en él. Y por lo tanto también nos dice qué pasa en el entorno del planeta. Por ejemplo, acá vemos una foto que nos muestra que hay marcas de agua en la superficie. Y estas son imágenes satelitales, donde ustedes pueden ver que hay un flujo de agua que cambia cada cierto tiempo y por lo tanto así se ha ido descubriendo de que efectivamente hay agua en Marte. No es el mismo tipo de agua que hay en la Tierra, es un agua mucho más salada porque se necesita que tenga una concentración mayor de minerales para poder estar en estado líquido. Por otro lado, también la superficie nos muestra qué pasa en el entorno del planeta. Al tener muchos cráteres también nos dice de que no hay tectónica de placas, por lo tanto no hay mucho movimiento. En la Tierra, la mayoría de las marcas que han ido quedando con el tiempo se van perdiendo de cierta forma porque la Tierra tiene placas tectónicas que se están moviendo y por lo tanto cada cierto tiempo se va borrando la información que queda en la superficie. Marte no tiene este tipo de placas tectónicas, por lo menos hasta lo que sabemos. De hecho, recién ahora se sabe más información sobre la geología de Marte gracias a InSight y se sabe más sismología también gracias a InSight. Pero la verdad es que a través de este tipo de imágenes nosotros podemos ver que en la superficie de Marte hay bastante actividad, hay bastantes cráteres y también hay harto impacto meteorito, entonces eso también es algo que hay que saber considerar al momento de pensar en ir a sentarse en Marte. Y una cosa que yo creo que es súper importante y que no quiero dejar afuera porque de hecho en el grupo somos todos analistas de datos, es la computación. Gracias a la computación nosotros hemos podido ir resolviendo, y no solamente el Big Data, sino que más allá, cuando antes de que existiera el Big Data, o que se conociera el concepto de Big Data en sí, el Data Scientist y todas estas cosas que están tan de moda ahora, la verdad es que nosotros ya analizábamos datos astronómicos con Linux, con computadores que quizás no tenían un gran potencial de cálculo, pero de todas formas siempre ha sido el instrumento necesario para poder trabajar. En las ciencias atmosféricas pasa lo mismo. La meteorología es una ciencia observacional, igual que la astronomía. Por lo tanto, también tenemos que usar imágenes satelitales, procesamiento de imágenes, trabajar con muchos datos, y cuando nosotros vamos a otro planeta, imagínense que tenemos que incluso ver imágenes satelitales de la superficie, por lo tanto siempre estamos permanentemente recibiendo datos. Es una cantidad de datos gigantesca y eso es lo que al final, con la tecnología y el aumento de resolución también de las imágenes que nosotros estamos recibiendo, se necesitó empezar a llegar a estas nuevas tecnologías como herramientas computacionales, que es lo que hoy conocemos como el Big Data. ¿Qué misiones hay? Para que se hagan una idea un poco de cómo se estudian los planetas. Primero que nada, tenemos, si se imaginan, los sobrevuelos. Estos son, imagínense, satélites que lo que hacen es sobrevolar el planeta y luego dirigirse a otro planeta. Así hemos tenido, por ejemplo, son los famosos flyby, y tenemos el Voyager, Galileo, Cassini-Huygens, New Horizons, Hayabusa, etc. Hayabusa es re importante porque fue uno de los primeros flybys que se hicieron asteroides, y fue de la Agencia Espacial Japonesa. Luego tenemos los orbitadores, los orbiters, que son los que están permanentemente orbitando el planeta y que en el fondo son los satélites, al igual que nosotros tenemos satélites también en la Tierra. Y por otro lado tenemos los landers, que son las misiones en superficie, y aquí tenemos los que ya conocemos, el Curiosity, el Perseverance, que va en camino, que está a 100 días de llegar a Marte. Y por otro lado, y no quería dejarlo atrás tampoco, en los telescopios espaciales, porque gracias a los telescopios espaciales, y después lo van a ver también en la última charla, de que han sido cruciales para poder descubrir exoplanetas y poder descubrir características importantes de los planetas también del sistema solar. Por lo tanto, es imposible dejarlos afuera, son la tremenda herramienta para poder trabajar estudiando planetas, ya que, y la gracia de los telescopios espaciales, es que es literalmente un telescopio que está orbitando, está en el espacio, y tiene la gracia de que no tiene la contribución de la atmósfera terrestre, por lo tanto no tiene distorsión y se ven mucho más claras las imágenes.
Esta es una foto, es como el retrato familiar de todas las misiones que se han visto que han ido a Marte. Hay varias de varios países también, no solamente Estados Unidos o la Unión Europea, sino que también hay misiones de la India, de Japón, hay varias contribuciones también de Rusia, por lo tanto es bastante información la que se genera de Marte también. Y hasta el momento, esta es una foto de la Sociedad Planetaria, que también tenemos varios landers ahí que están tomando información directamente del planeta. Y no quiero dejar atrás los observatorios que tenemos en Chile. Esta es una foto que saqué en Tololo, una vez que estaba observando hace hartos años atrás, porque también la contribución de los observatorios en Chile ha sido tremenda para el mundo. En Chile tenemos los observatorios más importantes y también la tecnología más importante para mejorar también la resolución de las imágenes. Por lo tanto, Paranal y sobre todo ALMA, que es un radiotelescopio de 64 antenas, ha brindado mucha información al respecto, y de hecho, si se acuerdan, que esto ya es medio controversial, el tema que salió hace poco del descubrimiento de la fosfina, que en Venus, que finalmente no fue, digamos que fue un falso positivo, en el fondo, fueron datos tomados de ALMA. Entonces Chile también está tomando un rol súper importante, no solamente en la astronomía, sino que en la detección y la búsqueda de vida en otros planetas, a través de estas herramientas como los observatorios astronómicos. Ahora pensemos un poco en el viaje en sí a Marte. ¿A qué nos enfrentamos? Yo les decía sobre todo de que la radiación era un tema complejo, es un tema muy complejo en el espacio, pero también la atmósfera es un tema también muy complejo, y esto se vino a entender recién cuando tuvimos el problema del Challenger, que explotó, porque se dieron cuenta de que el lanzamiento de cohetes tenía que ver mucho con las condiciones atmosféricas en el momento que se generaba el lanzamiento. Por lo tanto, en ese momento se descubrió de que en el fondo el cohete actuaba como un pararrayo, y Florida, que es la zona donde se lanzan este tipo de cohetes, en general tiene harta tendencia a las tormentas eléctricas. Por lo tanto, no es el mejor lugar tampoco para poder poner un lanzamiento, es un lugar para lanzar cohetes. Pero hay otras cosas. De hecho, además de la radiación, tenemos que pensar en nosotros. Tenemos que pensar en cómo nos afectaría a nosotros la radiación, y también cada una de las cosas que van ocurriendo a medida que nosotros nos vamos alejando de la Tierra. La radiación tiene, de hecho, efectos nocivos en nuestra salud y aumenta el riesgo de cáncer, daña el sistema nervioso, puede alterar la función cognitiva, reduce la función motora también, y puede provocar cambios de comportamiento. Por lo tanto, aquí van a empezar a ver de que hay varias cosas de que hay que considerar al momento de hacer una misión espacial que tenga, que lleve personas, lleve humanos. Otro factor importante es el aislamiento. Y esto es algo que yo creo que nos ha tocado vivir en este último año, gracias a la pandemia, y han salido varios astronautas también a mostrar cómo ha sido su experiencia de aislamiento y de confinamiento cuando ellos van al espacio. De hecho, es tan eh, complejo este tema, porque es un tema de salud mental que se tiene que considerar al momento de hacer una misión espacial, porque se ve de que ciertos grupos inevitablemente se tiende a tener problemas entre personas en espacios confinados cuando están en un largo periodo de tiempo. Sin importar qué también entrenados estén, la verdad es que es inevitable que existan problemas. Y eso se ha visto bastante también en la pandemia, y lo hemos visto porque los casos de violencia intrafamiliar han aumentado considerablemente al inicio de las cuarentenas, sobre todo. Se ha visto también el tema del aumento de divorcios, por ejemplo. Entonces, es un tema tremendamente importante, y que si lo vemos, lo podemos, digamos que partió de cierta forma con las misiones espaciales. Es un tema que lo tenemos mucho más relacionado con eso, pero la pandemia también nos ha llevado un poco a pensar y a replantearnos cómo nosotros nos relacionamos con los demás cuando estamos en confinamiento. Otro tema bien importante, y yo creo que es una de las cosas que marca un poco la diferencia cuando hablamos de misiones espaciales, es la distancia a la Tierra. Si vamos a la Luna, nos espera un viaje de 3 días aproximadamente, pero si vamos a Marte, el viaje es de aproximadamente 3 años.
Y esto implica que no se puede volver a la Tierra en un caso de emergencia o en casos de desabastecimiento. Si falta agua, si falta oxígeno, si falta comida, no hay nada que se pueda hacer porque no se puede volver a la Tierra porque no hay tiempo para volver. Así que incluso es tan complejo el tema de que cuando hay un retraso en la comunicación, o sea, ya en Marte hay un retraso más o menos de 20 minutos en la comunicación, por lo tanto se necesita que incluso el mismo equipo, las personas que estén trabajando en Marte sean bastante autosuficientes y planificados para poder enfrentar cualquier tipo de situación que puedan encontrar también camino al espacio, camino a Marte, perdón. Entonces, hay varias cosas aquí que son bastante complejas y que tenemos que considerar en nosotros mismos. También la falta de gravedad. Y la falta de gravedad es algo que se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo en la Estación Espacial Internacional. Y en Marte, sobre todo, los astronautas van a trabajar en un ambiente que tiene aproximadamente 60% menos de gravedad que en la Tierra. Y esto significa de que va a haber, obviamente, varios problemas de salud, ya que esto afecta a los huesos, a los músculos, al sistema cardiovascular. Pero además hay un tema que uno tiene que considerar, que cada vez que se cambia la gravedad, que el cuerpo tiene que pasar por momentos de ingravidez y que cambia la gravedad, por ejemplo, llegando a un planeta, también eso le afecta duramente, le afecta profundamente. Por lo tanto, tenemos que pensar en todos estos factores. Viajando ya vamos a estar en gravidez. Llegando a Marte vamos a tener menos gravedad de la que estamos acostumbrados en la Tierra. Pero si volvemos a la Tierra, además tenemos que volver a acostumbrarnos a la gravedad de la Tierra. Por lo tanto, la gravedad es un tema bastante importante en la salud de los astronautas. Y también hay que considerar de que la nave espacial, la nave que lleva a los astronautas a Marte, es el hogar de los astronautas. Por lo tanto, tiene que garantizar de alguna forma la habitabilidad, o sea, que los astronautas puedan vivir ahí, manteniendo factores, por ejemplo, de temperatura, de presión, de iluminación, de ruido y espacio en un óptimo para que ellos puedan disminuir todas las situaciones estresantes que puedan ocurrir en la misión. La idea es que los astronautas se mantengan saludables, felices, obteniendo la comida, el sueño y el ejercicio que son necesarios para poder llevar a cabo la misión, porque la misión en sí ya es muy estresante, por lo tanto necesita mucho trabajo mental también. Y para eso, además de estos puntos de temperatura y presión, hay que monitorear la calidad del aire, el oxígeno, el agua, el dióxido de carbono, incluso los desechos. Por lo tanto, son muchos los factores que hay que considerar y también los agentes microbianos, por ejemplo, porque si estamos en un ambiente confinado con otras personas y alguien se enferma, claramente puede enfermar al resto de la tripulación. En el título, yo les comentaba, aparece ahí un concepto y que es bastante nuevo, que se llama el New Space. Y el New Space es, digamos, la emergente industria espacial, porque se está generando bastante desarrollo y bastante tecnología para poder permitir resolver todos estos problemas que se presentan en las misiones espaciales y que también se piensa a futuro que se van a poder encontrar cuando se vaya a Marte y cuando vayamos pronto a la Luna. De hecho, la misión Artemisa, que ya están enviando cosas a la Luna para poder empezar a colonizar la Luna, también plantea muchas problemáticas. En el caso de la Luna, por ejemplo, no hay atmósfera, no hay campo magnético, por lo tanto, la radiación también impacta directamente y eso afecta directamente también al cuerpo de los astronautas. Entonces, ahí van temas, por ejemplo, ¿qué tipo de ropa usar? ¿Será que los trajes espaciales que se están utilizando bastan para poder enfrentar este tipo de problemática? ¿Cómo es la movilidad de estos trajes? ¿Me deja accionar? Tengo menos gravedad, por lo tanto, martillar en la Tierra va a ser totalmente distinto a martillar en la Luna. Así que hay muchas cosas que se tienen que considerar en ese sentido. Ya han empezado a aparecer muchas cosas también y que yo encuentro que son bastante interesantes. Por ejemplo, el concepto que ahora lo tenemos un poco más interiorizado de telemedicina es un concepto que se empezó a desarrollar justamente para poder hacer intervenciones quirúrgicas y para poder hacer intervenciones médicas a larga distancia, pero pensando en la Luna o pensando en Marte. Resulta que ahora por la pandemia nosotros estamos usando la telemedicina. Por lo tanto, ya no es un concepto extraño, por ejemplo, que nosotros tenemos para poder trabajar.
hay nuevos materiales. El aerogel, que es un aislador, es un aislante térmico bastante potente, se utiliza sobre todo para cubrir los circuitos eléctricos de las misiones, en el fondo, para que no le afecte las bajas temperaturas. También se usa en la Antártida. Hay otras cosas como los bioprinters, y esto yo lo encuentro increíble porque ya se está logrando generar una impresión 3D no de órganos, pero sí se está logrando hacer trasplantes en el fondo de huesos, por ejemplo, cartílago, y se está tratando de llegar también a órganos más complejos a través de impresión 3D. Y aquí la tinta no es lo mismo que ustedes podrían usar en una impresora 3D que usa plástico, sino que aquí utiliza células vivas para poder generar, por ejemplo, tejido cutáneo, piel o incluso válvulas para corazón, por ejemplo, para la arteria. Entonces es bien, bien impresionante. Y eso también pensando en que uno no va a poder hacer trasplantes a larga distancia, no vas a tener personas para hacer trasplante, por lo tanto, ¿cómo vas a salvar la vida de tus astronautas que estén en Marte? Otra cosa que se está creando mucho es el concreto que captura el dióxido de carbono, y esto es muy interesante porque si bien plantea una solución también se puede usar recursos desde Marte, también plantea una solución para la Tierra, porque nosotros actualmente necesitamos capturar una buena cantidad de dióxido de carbono para poder bajar las temperaturas que estamos presentando por el cambio climático, y obviamente, y lo dejo un poco para el final, SpaceX viene a revolucionar todo el transporte de bajo costo para el transporte de materiales a otros planetas. Y con esto ya voy terminando, creo que ya estoy en la hora, no he podido ver el chat aquí si es que me han dicho algo. Sí, sí, para que tengamos tiempo para responder una pregunta de la audiencia. Ya, Voy cerrando la idea. déjame terminar acá y sí. Solamente como para que ustedes sepan, en Chile estamos levantando de a poco también proyectos que son relacionados con temas espaciales y sobre todo con Marte y el sistema solar. Y como lo decían al principio, soy presidenta de la Fundación Ciencias Planetarias y representante en Chile de Mars Society. Y Mars Society es justamente una organización internacional para poder levantar todo este tipo de misiones también para llevar humanos a Marte. No es solamente del tema espacial y desde la tecnología, sino que también temas como la política, la religión incluso, y el lenguaje que se va a utilizar en otros planetas. Esos son temas que también se comentan. Y nosotros como fundación tenemos el objetivo de fomentar el estudio de las ciencias planetarias en Chile, y tenemos principalmente dos etapas. Una es a través de la divulgación científica, porque necesitamos también que la gente sepa de qué se tratan las ciencias planetarias, y también a través de la investigación, y el desarrollo es principalmente a través de High Performance Computing, o sea, el uso de supercomputadores y de simulaciones numéricas, sobre todo para poder hacer análisis de datos de lo que estamos viendo en otros planetas. Nuestro equipo es bastante joven, somos todos, la mayoría de la Universidad de Chile, la mayoría estudiamos ciencia atmosférica, hay varios que son de astronomía y geología también, y tenemos a nuestra periodista y nuestra diseñadora que nos hacen estas cosas tan bonitas que les estoy mostrando, y hemos planteado también realizar entrevistas mensuales a distintas personas que tienen digamos como los datos claves para que ustedes puedan saber qué se hace en estas cosas de las ciencias planetarias. Y también generamos charlas, podcasts y contenido diario. De hecho, todos los días estamos sacando información en Instagram. Y bueno, sin pandemia, también estábamos haciendo muchas actividades con niños, con mucha gente, yendo a radios también, trabajando con Explora, con Ingeniosas, con Globe, de NASA también. Así que estamos activamente moviendo el tema. Y hoy les dejo aquí la invitación que estamos lanzando un curso de astrobiología. Este tema de las ciencias planetarias está englobado en la astrobiología y está dictado por nosotros mismos. De hecho, yo soy una de las profes del curso. No necesitan ningún tipo de conocimiento previo porque entendemos de que obviamente es un tema nuevo, por lo tanto no es necesario que ustedes sepan de qué se trata esto. Y obviamente dejarlos invitados a que nos visiten en nuestra página web, cienciasplanetarias.cl, y en nuestras redes sociales, @tmschile en Instagram, Twitter y Facebook. Ahí sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Priscila, por tu presentación y por acercarnos un poquito más a Marte a todos nosotros. Vamos a responder una pregunta a la audiencia
Y luego de que la respondas, te Dígame. invito a si quieres responder más en el chat de preguntas y respuestas, porque por el tiempo no podemos hacerlas todas en directo. Bien. Pero ahí hay más. Ujú. La pregunta que tengo aquí para ti es, con tanta problemática para ir a Marte, ¿por qué es importante ir? ¿Qué gana la sociedad y la humanidad además de conocimiento? Pregunta un maker anónimo. Sí, gracias por esa pregunta porque justamente ustedes vieron hacia el final que todas estas, digamos que todas las misiones espaciales que se plantearon en un principio, de hecho estamos hablando de la llegada del hombre a la Luna, generaron, por ejemplo, que ustedes hoy en día tengan cámaras en sus celulares. Entonces, toda la tecnología que se genera de las misiones espaciales finalmente llega a nosotros. El Internet también es producto de la necesidad de comunicación que había entre científicos y nosotros lo usamos hoy en día todos los días. Entonces, imagínense, yo les mostré algunas cosas súper puntuales de lo que se está desarrollando ya, como Deep Tech en el fondo, como una tecnología mucho más avanzada para llegar a Marte y a la Luna, pero ya queda la imaginación de cada uno a ver qué cosas se pueden crear y ahí es donde la innovación es crucial para este tipo de cosas.